Tamames no es un piernas. Lo que pasa que ya pues no es un piernas. Sí, yo el problema que le veo es que él era del Partido Comunista. No, bueno, sí, la evolución de Tamames es mágica. Con Vox, y como no la deba tan rápido, termina defendiendo los postulados de Junts per Catalunya. O sea, la evolución es mágica. A ver, venga. Si tienes una trayectoria política en la que has empezado siendo diputado por el Partido Comunista de España, fundador de Izquierda Unida, tertuliano de la COPE, y acabas siendo candidato a la presidencia del gobierno por Vox, aunque sea con carácter testimonial, es inevitable que te echen en cara incoherencias. El otro día leíamos en El Confidencial un artículo para el que fui consultado que se llamaba La primera moción de censura del señor Tamames, en referencia a la que hubo en el Ayuntamiento de Madrid en el año 1989. Si nos ponemos puñeteros, con la actual, el señor Tamames no habrá estado en 2 mociones de censura, habrá estado en 4 mociones de censura, dado que él era diputado en 1980 cuando se votó la moción de censura de don Felipe González, PSOE, contra don Adolfo Suárez, UCD. Y por cierto, el señor Tamames entonces votó con la izquierda, es decir, a favor de la moción de censura para echar al señor Suárez y poner en su lugar al señor Felipe González. 6 años después, cuando se presenta la segunda moción de censura de don Antonio Hernández Mancha, Alianza Popular, contra don Felipe González, que ya es presidente, él en ese momento es diputado por Izquierda Unida y vota en contra de esta moción de censura. Es decir, a favor del gobierno, por tanto del PSOE, y en contra de la moción de censura de la derecha, es decir, de Alianza Popular. 2 años después es cuando se produce el cambio, cuando se vota la moción de censura en el Ayuntamiento de Madrid al alcalde del PSOE, don Juan Barranco. PP y CDS ya tenían mayoría absoluta por su cuenta, no necesitaban el voto del señor Tamames, que había sido elegido en las listas de Izquierda Unida, pero para ese momento el señor Tamames ya se había pasado de Izquierda Unida al CDS y decidió seguir la disciplina de su nuevo partido político y por tanto votó a favor de aquella moción de censura. Nótese la ironía de que quien en el año 80 había votado a favor de una moción de censura para echar al señor Suárez de la Moncloa, en el año 87 vota a favor de una moción de censura con el partido del señor Suárez para poner al candidato de Suárez, es decir, Agustín Rodríguez Sagún, como alcalde de Madrid. El voto del señor Tamames era irrelevante, la moción salía con o sin él. De hecho, él reconoce en la actualidad que quizá tendría que haberse abstenido. Pues es posible que tenga parte de razón. Quizá debería haberme abstenido. Pero en fin. Pero simbólicamente venía muy mal al centro-derecha, porque en aquella época la derecha estaba dando mucho la tabarra con que el gobierno de la Comunidad de Madrid, de don Joaquín Leguina, se mantenía gracias al apoyo parlamentario del tránsfuga don Nicolás Piñeiro, elegido en las listas populares. A partir de ese momento, cada vez que el Partido Popular en Madrid reprochara al PSOE que se sostenía en la comunidad con el apoyo de un tránsfuga, Piñeiro, ellos dirían, bueno, y a ustedes en el ayuntamiento les apoya un tránsfuga, Tamames. Decía el señor Ortiz, y yo le quiero hacer una pregunta, que a él no había cosa que le pareciese peor que con los votos de la derecha se votase a la izquierda. ¿Y qué opinan ustedes, señores del CDS y del Partido Popular, en el caso flagrante del Ayuntamiento de Madrid, donde el señor Rodríguez Sagún, con 8 concejales obtenidos en las elecciones, va a conseguir 9? El voto del señor Tamames, sencillamente para aclarar, no es decisivo para la votación de censura de Madrid. Se pueden ustedes reír lo que quieran, pero no es decisivo para la moción de censura en el Ayuntamiento. Que una persona que ha obtenido sus votos, como el señor Tamames, su cargo de concejal, encabezando la lista de una opción política con un programa, renuncia al programa y a la opción y se pase a defender una opción política ideológica radicalmente diferente y contrapuesta. Eso es lo que ha hecho el señor Tamames y da exactamente igual el porcentaje, porque no es un problema de números, es un problema de ética. Parece absolutamente intolerable que haga usted un juicio de intenciones sobre el comportamiento de una persona que no está aquí presente. Perdóneme, está usted haciendo un juicio de intenciones sobre un comportamiento. Como anécdota, el señor Castedo, que en ese momento era portavoz del CDS, luego se pasaría al PSOE, pero renunciando a su acta de diputado.
En cambio, doña Isabel Villalonga, que en ese momento era portavoz de Izquierda Unida y luego rompería con Izquierda Unida también para pasarse al PSOE, en su caso no renunció a su acta y la mantuvo el resto de legislatura. Echarle en cara incoherencias al señor Tamames es algo frecuente. Hasta en la serie Cuéntame hacían una referencia a él claramente despectiva. Ramón Tamames. ¿Quién es? Un profesor. Y marxista de los pies a la cabeza. Mi abuela dice que al final todos cambian de chaqueta. Tamames seguro que no. No le conoces tú bien. Evidentemente era una gracieta de que los guionistas sabían ya de la evolución del señor Tamames, aunque creo que se confunden porque no tengo claro que el señor Tamames fuera nunca marxista-leninista. De hecho, si se supone que esa secuencia es de cuando era candidato a la alcaldía en el año 79, para ese momento el señor Tamames ya se había declarado públicamente contrario al marxismo-leninismo en el Congreso del PC del año 78. Bueno, sé que usted le atribuyen muchos en el PC el abandono del leninismo en el Congreso anterior. Sí, señor, porque aquello, cuando estábamos preparando el primer Congreso Democrático en España, en la democracia en España, pues si llegamos a los estatutos, a un sitio donde se decía la ciencia del marxismo-leninismo, yo dije, eso hay que quitarlo. Y me dice Carrillo, ¿por qué? Es que no es una ciencia. Digo, no. Ciencias son la física, la química, las matemáticas, pero el marxismo-leninismo, todo lo más es una corriente filosófica. Pero hay otras incoherencias más evidentes. Una tiene que ver con la edad. Uno de los argumentos que usa el señor Tamames para intentar conseguir la retirada del señor Carrillo, su gran enemigo, de la Secretaría General del PC, es la edad. Porque presenta una propuesta en el Congreso del PC que es que nadie pueda ser secretario general si tiene más de 65 años. Es decir, la situación en la que estaba el señor Carrillo. Y usted relata que antes de su marcha habían dado una enmienda interesante en el PC, que era que un secretario general no pudiera seguir ejerciendo con más de 65 años, con lo cual quizá ese detalle yo por lo menos lo desconocía totalmente, no sé si se sabía. Sí, y además los puse en el Comité Central, que estaba viendo las enmiendas al proyecto. Estaba delante el propio... Estaba a 1,5 metros Carrillo, ¿no? Y Carrillo como si estuviera oyendo músicas celestiales y yo tan tranquilo diciéndole las verdades del barquero, ¿no? Y no pasó nada, pues hubo 2 votos a favor, el mío y el de un concejal que se llamaba Tejero, que era muy amigo mío, le llamamos Tejero el bueno, a diferencia de Tejero el malo. Pero es muy difícil no considerar una incoherencia que quien pedía que se retirara un político en el año 80 por haber pasado los 65 años, ahora aspira a ser candidato a la presidencia del gobierno cuando ya pasa los 89 años. 89 tacos, ¿vale? Que la derecha pues siempre quiere retrasar la edad de jubilación, pero esto me parece un exceso.